Un veterano latino pidió un bistec. La camarera susurró palabras que lo dejaron sin palabras. Prepárense, queridos espectadores, para un viaje que les llenará el corazón de indignación y les elevará el ánimo con la indomable fuerza de la dignidad humana. Esta es la historia de Miguel Santos, un veterano latino de 58 años cuyo sencillo ritual de cena se convirtió en una batalla épica contra el racismo más feroz. En el restaurante Parrilla Lone Star en Austin, Texas, donde siempre pedía arroz con frijoles, carne asada y un té helado con limón, Miguel se enfrentaba al tipo de discriminación que haría hervir de indignación a cualquier buena persona. Brad Thompson, subgerente, una figura arrogante de la élite blanca tejana, permitiría que clientes racistas convirtieran ese santuario de comida en un campo de batalla de prejuicios. Pero Sofía Martínez, una valiente joven camarera, tomaría una decisión que lo cambiaría todo. Esta es una historia que prometemos que te hará hervir la sangre con justa indignación, pero también te inspirará con la fuerza indomable de un hombre que se niega a ser silenciado. Si te conmueve esta injusticia, dale me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. Justicia para Miguel. Juntos, dejemos claro que Estados Unidos ya no tolerará humillaciones como esta. En el vibrante corazón de sur de Austin, donde el aroma de la barbacoa se mezcla con los sonidos de la música tejana y el calor texano abraza cada rincón con su intensidad característica, se encontraba el Parrilla Lone Star, un bastión de la cocina Tex-Mex que había alimentado a trabajadores, familias y soñadores durante 3 décadas. Sus desgastadas paredes de madera albergaban historias de reuniones familiares, primeras citas y celebraciones de pequeñas pero significativas victorias. Coloridos azulejos importados de México decoraban el mostrador, mientras que las banderas de ambos países, Estados Unidos y México, colgaban orgullosas una junto a la otra, simbolizando la armonía que debía reinar en este espacio sagrado. Ese viernes de octubre, mientras las hojas empezaban a dorarse bajo el sol texano, una tensión apenas perceptible flotaba en el aire acondicionado del restaurante. Era el tipo de tensión que hombres como Miguel Santos habían aprendido a detectar tras 2 décadas de servicio en el ejército estadounidense, primero en Afganistán, luego en Irak, siempre con el peso de defender a una nación que no siempre los defendía. Miguel Santos, a sus 58 años, caminaba por las calles familiares del sur de Austin con la postura erguida de quien había comandado tropas en territorio hostil. Su chaqueta de cuero marrón, desgastada pero impecablemente cuidada, cubría un polo sencillo y unos vaqueros que habían conocido tiempos mejores. En su muñeca, un reloj militar Timex que lo había acompañado en misiones en desiertos remotos. En su pecho, invisible pero omnipresente, una medalla del corazón púrpura que había ganado cuando la metralla de mortero casi le costó la vida en Bagdad, defendiendo soldados que apenas pronunciaban su nombre correctamente. Miguel nació y creció en Pilsen, un vibrante barrio latino de Chicago, donde las casas de ladrillo rojo albergaban a familias enteras que trabajaban dobles y triples turnos para construir el sueño americano con sus propias manos callosas. Su madre, Rosa Santos, era una mujer de fuerza hercúlea que limpiaba oficinas al amanecer y cosía ropa por la tarde para pagar la educación de sus hijos. Su padre, Eduardo Santos, soldaba estructuras de metal bajo el abrasador sol de Chicago, regresando a casa con las manos quemadas y un corazón lleno de esperanza de que sus hijos tendrían una vida mejor. A los 18 años, cuando Miguel se alistó en el ejército de los Estados Unidos, el reclutador miró su apellido y le preguntó si de verdad hablaba inglés lo suficientemente bien como para servir. Miguel respondió con un inglés perfecto, adquirido en las escuelas públicas de Chicago y perfeccionado en bibliotecas, donde estudió hasta la hora de cierre. Durante 20 años de impecable servicio militar, comandó unidades, salvó vidas,
entrenó a nuevos soldados y derramó su sangre por la bandera estadounidense en desiertos donde la arena se mezclaba con la sangre de hombres valientes. Cuando regresó a la vida civil en 2018, Miguel eligió a Austin por su vibrante comunidad latina y la promesa de un nuevo comienzo. Trabajó como mecánico experto, reparando motores con la misma precisión con la que desmantelaba equipo militar. Compró una pequeña casa en este de Austin, plantó jalapeños en el patio trasero y adoptó Máximo, un pitbull abandonado que se convirtió en su compañero inseparable. Todos los viernes, a las 6:30 de la tarde en punto, Miguel entraba en Lone Star Grill y se dirigía a la mesa de la esquina, no por superstición, sino por costumbre militar de tener siempre una vista completa del local. Su pedido nunca variaba: carne asada, arroz con frijoles, tortillas hecho en el lugar y un té helado con limón. Era su ritual, su manera de honrar las raíces mexicanas que corrían por sus venas como ríos ancestrales. Ese viernes, Miguel notó inmediatamente que algo era diferente. Carmen, la veterana camarera de brazos tatuados y sonrisa maternal que siempre lo saludaba con un cálido «Hola, Miguel. ¿Cómo estás, mijo?», no se veía por ningún lado. En su lugar, una joven se acercó a la mesa con pasos vacilantes. No tendría más de 24 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo y ojos que mezclaban determinación con una preocupación que intentaba disimular. Su identificación decía Sofía Martínez, ella sostenía el bloc de pedidos como si fuera un escudo protector. «Buenas noches, señor. Soy Sofía y le atenderé hoy». Su voz tenía un suave acento tejano mezclado con inflexiones españolas que delataban sus raíces. «Ya sabes lo que quieres». Miguel la observó un instante. Había algo en sus ojos, una tensión que reconoció en los soldados novatos antes de misiones peligrosas. «Carne asada, por favor. Bien hecha. Arroz con frijoles, tortillas calientitas y té helado con limón». Sofía lo anotó rápidamente, pero en lugar de alejarse, dudó. Miró hacia una mesa al fondo donde 4 hombres blancos conversaban en voz baja. Sus risas ocasionales atravesaban la sala como cristales rotos. «Señor», susurró, inclinándose ligeramente, «¿puedo preguntar cuánto tiempo piensa quedarse hoy?». Los instintos militares de Miguel se activaron al instante. Sus músculos se tensaron imperceptiblemente, y su mente pasó del estado de relajación al de alerta, tiempo suficiente para comer tranquilo. «¿Por qué?». Sofía se mordió el labio inferior y sus ojos volvieron a dirigirse a la mesa del fondo. «No quieren que estés aquí esta noche». Las palabras le dieron a Miguel un puñetazo en el estómago, pero mantuvo la expresión impasible. Décadas de entrenamiento militar le habían enseñado a controlar sus reacciones físicas incluso mientras las tormentas emocionales lo azotaban por dentro. «¿Ellos quiénes?». Su voz se mantuvo baja, controlada, pero Sofía notó el cambio de tono. Ella asintió discretamente hacia la mesa problemática. Miguel se giró ligeramente. 4 hombres, un calvo con tatuajes en el cuello, otro con barba pelirroja y gorra de béisbol, un tercero que parecía salido de una revista de caza y un cuarto con un polo demasiado caro para el medio ambiente. Todos blancos, todos claramente cómodos en su territorio autoproclamado. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Miguel. Sofía respiró profundamente. «Porque me lo dijeron. Dijeron que clientes como tú hacen que el ambiente sea tenso». Miguel sintió que le hervía la sangre, pero su expresión se mantuvo serena. 20 años defendiendo este país, 2 medallas de valentía, cicatrices que demostrarían su dedicación hasta el último día, y aún así, 4 cobardes que probablemente nunca habían abandonado sus pueblos lo veían como una amenaza. «¿Y qué opinas de eso?», preguntó.
Sofía lo miró directamente a los ojos. Creo que están equivocados. Y creo que tienes tanto derecho a estar aquí como cualquier otra persona. Miguel asintió lentamente. Gracias por avisarme. Me quedaré hasta terminar mi comida. Sofía sonrió por primera vez desde que se acercó a la mesa. Te traeré tu té. Mientras se alejaba, Miguel observó la mesa de 4 hombres. No intentaron ocultar su observación. El hombre calvo, en particular, parecía estar esperando una reacción, como un depredador esperando el momento oportuno para atacar. Miguel Santos se había enfrentado a insurgentes en Faluya, había sobrevivido a emboscadas en Kandahar y había comandado hombres en situaciones donde la diferencia entre la vida y la muerte se medía en segundos. 4 racistas de Austin no lo intimidaron. Pero mientras esperaba su comida, algo más profundo que la ira le hervía en el pecho. Era la amarga tristeza de un hombre que había derramado sangre por una nación que aún lo veía como un extraño en su propia tierra. Sofía regresó con el té helado. Sus manos temblaban casi imperceptiblemente al colocar el vaso sobre la mesa. Miguel notó el temblor, no por miedo, sino por la ira contenida. Era joven, pero había algo en ella que le recordaba a las mujeres de su familia. Fuertes, decididas, incapaces de tolerar la injusticia incluso cuando el precio personal era alto. Sofía, dijo suavemente. No tienes que arriesgarte por mí. Ella se sentó en la silla frente al sin ser invitada, un gesto valiente en un restaurante donde a las camareras se les instruía que mantuvieran una distancia profesional. Señor Santos. ¿Cómo sabes mi nombre? Carmen habló de ti. Dijo que llevas años viniendo, siempre amable, siempre dejas una buena propina y nunca causas problemas. Sofía volvió a mirar la mesa problemática. También dijo que usted sirvió en el ejército. Miguel asintió. 20 años. Mi hermano también sirvió en la infantería de marina. 2 periodos en Afganistán. Sus palabras salieron en un susurro lleno de dolor. Él no regresó. Miguel cerró los ojos por un momento. Lo siento mucho. Danny Martínez. Quizás se conocieron. Muchos Danny Martínez sirvieron con nosotros. Todos fueron héroes. Michael la miró con renovado respeto. ¿Es por eso que haces esto? Sofía meneó la cabeza. Hago esto porque es lo correcto. Y porque estoy harta de estar callada. En ese momento, el hombre calvo se levantó de la mesa del fondo y empezó a caminar hacia ellos. Alto, intimidante, con tatuajes que contaban historias de violencia y odio. Sus pasos eran deliberados, calculados para llamar la atención. Sofía se levantó rápidamente. Te traeré tu comida, murmuró, pero Miguel le sujetó suavemente la muñeca. Él es, dijo con autoridad militar. Este hombre tendrá que hablarme delante de ti. El hombre se acercó, deteniéndose junto a la mesa con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Bueno. Oí que tenemos un veterano aquí. Miguel lo miró sin parpadear. ¿Y tú eres? Chuck Morrison. Le tendió la mano, pero Miguel no la tomó. La sonrisa de Chuck se hizo más forzada. Pensé que podríamos tener una charla amistosa sobre la comunidad. Hogar, dijo Miguel simplemente. Chuck miró a Sofía y luego volvió a mirar a Miguel. Bueno, mira, este es un lugar familiar. Gente trabajadora, valores tradicionales. A veces, cuando la situación cambia demasiado rápido, la gente se siente incómoda. Miguel se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Mezcla? Ya sabes a qué me refiero. Ciertas presencias pueden cambiar el ambiente, poner la situación tensa para los habituales.
Sofía no pudo contenerse, es un cliente habitual. Lleva años viniendo. Chuck la miró con desdén. Nadie te está hablando, querida. Fue entonces cuando Miguel se puso de pie. No con rapidez, ni de forma dramática, sino con la serena autoridad de un hombre acostumbrado a mandar. Incluso a sus 58 años, su presencia física era imponente, músculos afinados por décadas de entrenamiento militar, postura erguida, ojos que habían visto combate real. Ella tiene más derecho a hablar en este lugar que tú a decirme dónde puedo comer. Su voz era baja, controlada, pero tenía una autoridad que hizo que Chuck diera medio paso atrás. Mira, amigo. No soy tu amigo, lo interrumpió Miguel. Y o volverás a tu mesa y me dejarás comer en paz, o descubrirás por qué el ejército de los me enseñó cosas que tu educación claramente no cubrió. Todo el restaurante se había paralizado. Las conversaciones cesaron, se dejaron los tenedores y todas las miradas se dirigieron a la mesa de la esquina, donde un veterano latino confrontaba a un racista local con la dignidad de quien había defendido los valores estadounidenses en campos de batalla lejanos. Entonces, Chuck miró a su alrededor y se dio cuenta de que se había convertido en el centro de atención no deseada. Esto no ha terminado, murmuró. Para mí ya se acabó, respondió Miguel sentándose de nuevo, a menos que quieras seguir avergonzándote en público. Chuck dudó, esperando claramente una reacción más agresiva que justificara una escalada. Al darse cuenta de que Miguel no le daría esa satisfacción, murmuró algo inaudible y regresó a su escritorio. Sofía temblaba visiblemente, pero de adrenalina, no de miedo. Dios mío, susurró. Tú solo. Solo dije la verdad, respondió Miguel con calma. Y ahora, ¿qué tal esa carne asada? Sofía desapareció en la cocina, y Miguel oyó voces alzadas que provenían de allí. No distinguía las palabras, pero el tono era inconfundible, una discusión acalorada sobre lo que acababa de ocurrir en el comedor. Tomó un sorbo de té helado y esperó, con sus sentidos militares alerta ante cualquier movimiento sospechoso en la mesa de Chuck Morrison. 5 minutos después, Sofía regresó con un plato humeante de carne asada, acompañado de arroz sazonado, frijoles refritos y tortillas calientes envueltas en una tela colorida. Pero no estaba sola. Detrás de ella vino Brad Thompson, el subgerente, un hombre blanco de 35 años, delgado, con el pelo demasiado engominado y una expresión como si estuviera a punto de resolver un problema que preferiría no afrontar. Se acercó al mostrador con una sonrisa forzada, claramente ensayada para situaciones delicadas. Señor Santos, ¿verdad? Brad extendió la mano. Soy Brad Thompson, subgerente. Oí que hubo un malentendido. Miguel le estrechó la mano, pero mantuvo su expresión neutral. No hubo malentendido. Hubo racismo. Brad parpadeó varias veces, como si las palabras fueran proyectiles que necesitaba esquivar. Bueno, estoy seguro de que fue solo una mala comunicación. Chuck es cliente desde hace mucho tiempo y, a veces, puede ser un poco, demasiado directo. ¿Directo? Miguel cortó un trozo de carne, masticó lentamente y miró a Brad con la intensidad de quien interroga a prisioneros de guerra. Me dijo que mi presencia aquí incomoda a otros clientes. ¿Es eso directo o racista? Sofía, que se quedó junto a la mesa, añadió, también fue extremadamente irrespetuoso conmigo cuando traté de defender al señor Santos. Brad miró nerviosamente entre ellos dos y luego hacia el escritorio de Chuck. Mira, en Lone Star valoramos a todos nuestros clientes. No queremos que nadie se sienta incómodo. ¿Incluyéndome a mí?, preguntó Miguel. Por supuesto. Por supuesto. Intimidarme para que me vaya.
Brad tragó saliva con dificultad. Lo cierto era que Chuck Morrison y sus amigos eran clientes que gastaban bien y atraían a otros clientes similares. Eran ruidosos, a veces alborotadores, pero llenaban mesas y compraban cerveza cara. Miguel, en cambio, era un cliente solitario que comía en silencio y se iba. Desde un punto de vista puramente financiero, la cuenta era sencilla. Pero había algo en los ojos de Miguel Santos que hacía que estas matemáticas fueran morales, no solo comerciales. Hablaré con ellos, dijo Brad finalmente. Por favor, mantenga a todos los clientes cómodos. No, dijo Miguel con firmeza. No preguntarás. Les dirás que en este restaurante atendemos a todos aquellos que respetan a los demás clientes. Y que no se tolerará el acoso racial. Brad dudó, señor Santos, entiendo su frustración, pero no puedo simplemente. Puede, interrumpió Sofía sorprendiéndolos a ambos. Tienes autoridad aquí. Y si no la usas para proteger a los clientes que sufren acoso, eres cómplice. Miguel miró a la joven camarera con renovado respeto. Tenía menos de la mitad de su edad, pero una claridad moral de la que carecían muchos hombres que le doblaban la edad. Brad parecía un hombre atrapado entre dos fuerzas irreconciliables. Mira, Sofía, entiendo que quieras defender a tu cliente, pero... Pero nada, dijo ella, su voz ganando fuerza. Mi hermano murió defendiendo los valores estadounidenses, libertad, igualdad y justicia. Y el señor Santos sirvió durante 20 años haciendo lo mismo. Si este restaurante no puede defender esos mismos valores, entonces mi hermano murió en vano. El silencio que siguió fue profundo. Miguel dejó de comer y miró a Sofía como si la viera por primera vez. Había algo poderoso en la forma en que conectaba el sacrificio personal de su familia con los principios universales por los que hombres como su hermano habían muerto. ¿Qué vas a hacer con esos 4 hombres que claramente están tratando de? Brad echó un vistazo al restaurante. Otros comensales observaban discretamente, conscientes de que algo importante sucedía en la mesa de la esquina. Comprendió que su próxima decisión definiría no solo esa noche, sino también el tipo de establecimiento en el que se convertiría Lone Star Grill a partir de entonces. Él está bien, dijo finalmente. Hablaré con ellos. Pero si esto se agrava, si haces lo correcto no se convertirá en un problema mayor. Dijo Miguel. Se convertirá en una solución. Brad se alejó de la mesa de Miguel, pero en lugar de ir directamente a Chuck Morrison, se dirigió primero detrás del mostrador. Miguel lo vio levantar el teléfono y hacer una llamada rápida, probablemente al dueño, buscando consejo o excusa para lo que estaba a punto de hacer. Sofía permaneció cerca, acomodando condimentos innecesariamente en la mesa, claramente ansiosa por ver cómo se resolvería la situación. No tenías por qué exponerte así, dijo Miguel suavemente. Sí, lo necesitaba. Respondió ella sin dudarlo. Mi abuela siempre decía, el silencio ante la injusticia es complicidad. El silencio ante la injusticia es complicidad. Miguel sonrió por primera vez esa noche. Tu abuela era una mujer sabia. Era mexicana. Emigró aquí en la década de 1960, trabajó en el campo, limpió casas y crió a 6 hijos. Siempre decía que la dignidad no es algo que se pueda dar ni quitar, es algo que uno lleva dentro. Al igual que su hermano Danny. Sofía asintió, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas como Danny. Como tú. Brad finalmente terminó la llamada y caminó con determinación hacia el escritorio de Chuck Morrison. Miguel vio cómo su lenguaje corporal cambiaba al instante.
Chuck se enderezó a la defensiva, mientras sus tres compañeros se inclinaban hacia adelante, curiosos. La conversación fue breve pero intensa. Miguel no podía oír las palabras, pero sí leer los rostros. Brad hablando con forzada autoridad, Chuck respondiendo con creciente indignación, los otros hombres intercambiando miradas confusas e irritadas. Entonces Chuck se levantó bruscamente, casi tirando su silla. Su voz era tan fuerte que todo el restaurante la oyó. ¿Vas a elegir a este mexicano por encima de los clientes que llevan viniendo aquí durante años? Todo el restaurante se paralizó. Se dejaron los cubiertos, cesaron las conversaciones y todas las miradas se volvieron. Miguel sintió el momento, ese punto de inflexión donde una situación se vuelve más grande que las personas involucradas y empieza a representar algo universal. Hay que reconocer que Brad no se echó atrás. Chuck, el señor Santos es un veterano estadounidense y un cliente respetado. Y este establecimiento atiende a todos los clientes que tratan a los demás con respeto. Veterano. Chuck se rió, pero fue una risa amarga y sin humor. ¿Veterano de qué ejército? El mexicano. Fue entonces cuando Miguel se levantó de nuevo, pero esta vez su postura era diferente. Ya no era solo un hombre que defendía su derecho a comer en paz. Era un soldado que había decidido que algunos insultos no podían pasar desapercibidos. Caminó lentamente hacia la mesa de Chuck, con cada paso medido y deliberado. Todo el restaurante observaba en reverente silencio. Serví en el primer batallón de infantería, 82 División Aerotransportada. Su voz tenía autoridad militar, clara e inquebrantable. 2 misiones en Afganistán y una en Irak. Corazón púrpura por heridas de combate al defender a soldados estadounidenses. Estrella de bronce por valor en acción. Chuck parpadeó. Claramente no esperaba una respuesta tan específica y detallada. Miguel continuó: sangré por la bandera estadounidense en Faluya. Cargué soldados heridos en Kandahar. Comandé hombres en misiones donde la diferencia entre la vida y la muerte se medía en segundos. Se detuvo a 2 pies de Chuck, con los ojos fijos en el punto. ¿Y tienes la audacia de cuestionar mi derecho a estar aquí? El silencio en el restaurante era absoluto. Incluso los ruidos de la cocina habían cesado. Comenzó Chuck, pero no terminó la frase. ¿Qué haces?, preguntó Miguel. ¿También serviste? ¿También defendiste este país? ¿O simplemente disfrutas intimidando a quienes consideras diferentes? Chuck miró a su alrededor, dándose cuenta de que todas las miradas estaban puestas en él, esperando una respuesta que no tenía. Sus 3 compañeros parecían incómodos, como si quisieran desaparecer. Esto es América, hombre. Chuck finalmente murmuró. Libertad de expresión. Miguel asintió lentamente. Exactamente. Libertad de expresión. La misma libertad que he defendido durante 20 años. La misma libertad que te permite hablar y que otros respondan. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero la libertad no es la ausencia de consecuencias. Y la intimidación racial no es una expresión, es cobardía. Chuck Morrison volvió a mirar a su alrededor, esperando encontrar rostros comprensivos, pero solo encontró una silenciosa desaprobación. Una anciana en una mesa cercana negó con la cabeza en su dirección. Una joven pareja susurraba, claramente comentando su comportamiento. Incluso el camarero adolescente que atendía las mesas se había detenido a observar la confrontación. Vamos, Chuck les dijo a sus compañeros, pero su voz había perdido toda su arrogancia anterior.
Era el tono de quien había perdido una batalla que creía ganar fácilmente. Buena idea, respondió Miguel con calma. ¿Y Chuck? La próxima vez que veas a un veterano o a cualquier otra persona comiendo tranquilamente, recuerda que el respeto no cuesta nada. Chuck no respondió. Solo les hizo una seña a sus amigos, quienes se levantaron a regañadientes y lo siguieron fuera del restaurante. La puerta se cerró tras ellos con un sonido que sonó definitivo. Por un instante, el silencio persistió. Luego, lentamente, la anciana empezó a aplaudir. La joven pareja se unió a ella. En cuestión de segundos, todo el restaurante aplaudía a Miguel Santos. Él asintió cortésmente, pero no sonrió. No era una victoria para celebrar, era simplemente lo que debía haber sucedido desde el principio. Miguel regresó a su mesa, donde lo esperaba Sofía con una sonrisa radiante. Eso fue increíble, susurró ella. Esto era necesario, corrigió. Hay una diferencia. Brad Thompson se acercó nuevamente, pero ahora su postura era completamente diferente. Señor Santos, necesito disculparme. Debí haber actuado antes. Miguel lo estudió por un momento. Actuaste cuando importaba. Eso cuenta. A partir de ahora, este establecimiento tiene una política de tolerancia cero ante el acoso de cualquier tipo, dijo Brad, y Miguel se dio cuenta de que no solo le estaba hablando a él, sino a todo el restaurante. Todos los clientes serán tratados con respeto, o no serán clientes en absoluto. Sofía sonrió. Mi hermano estaría orgulloso. Michael terminó su comida tranquilamente. La carne asada estaba perfecta, sazonada con comino y pimentón, dorada por fuera y tierna por dentro. El arroz con frijoles sabía a casa, a recuerdos de la infancia de su madre cocinando en Chicago los domingos. Las tortillas estaban calientes y frescas. Pero más que la comida, Miguel probó algo que hacía tiempo que no probaba, la sensación de ser respetado por quien era, no a pesar de quien era. Cuando terminó, Sofía trajo la cuenta. Miguel puso suficiente dinero para cubrir la comida y dejó una generosa propina. Gracias, dijo poniéndose de pie. ¿Por qué? Preguntó Sofía. Por recordarme que todavía hay personas que hacen lo correcto, incluso cuando es difícil. Sofía le tocó el brazo suavemente. Gracias por mostrarme que defenderse no es agresión, es dignidad. Miguel se puso su gorra de veterano, se ajustó la chaqueta de cuero y caminó hacia la puerta. Al pasar junto a otras mesas, escuchó murmullos de aprobación, sonrisas respetuosas, incluso un gracias por su servicio de un señor mayor. Afuera, la noche tejana era cálida y acogedora. Miguel respiró hondo el aire, perfumado con el aroma a barbacoa y flores de jazmín que crecían alrededor del estacionamiento. Caminó hacia su camioneta Ford F-150 negra, usada pero impecablemente mantenida, como todo en su vida. Antes de subir a su vehículo, se detuvo y echó un vistazo al Lone Star Grill. A través de las ventanas, vio a Sofía atendiendo otras mesas, a Brad conversando respetuosamente con los clientes y al ritmo habitual de la vida en el restaurante volviendo a la normalidad. Pero algo había cambiado radicalmente en ese espacio. Se había sentado un precedente, se había trazado un límite. Miguel sonrió por segunda vez esa noche. No fue una victoria personal, fue algo más grande. Era la prueba de que aún había espacio en este país para la dignidad, el respeto y los valores por los que había luchado en desiertos lejanos. La semana siguiente, Miguel regresó a Lone Star Grill el viernes de siempre. Esta vez, Carmen estaba de vuelta, saludándolo con su cálida «Hola, Miguel. ¿Cómo estás, mijo?» Sofía también estaba allí,
ahora en formación como supervisora de turno, un ascenso que Brad había anunciado unos días después de los acontecimientos. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carmen mientras servía su tradicional té helado. Bien, respondió Miguel en español, algo que rara vez hacía en el restaurante. Me siento como en casa. La mesa de la esquina donde solía sentarse Chuck Morrison estaba ocupada por una familia hispana, abuelos, padres y 3 niños pequeños que compartían fajitas y reían a carcajadas. En la mesa de al lado, una pareja interracial cenaba tranquilamente. 2 veteranos negros, reconocibles por sus gorras militares, compartían una mesa cerca de la barra. Sofía se acercó durante un descanso en su nuevo turno de supervisión. ¿Sabes qué pasó?, preguntó, mezclando inglés y español con naturalidad, como lo hacían muchos jóvenes latinos en Austin. Cuenta, Miguel sonrió. Brad se reunió con todo el equipo. Capacitación en diversidad, políticas claras sobre discriminación. Y lo mejor de todo, colocó un cartel en la entrada. Miguel miró hacia la entrada y vio un cartel discreto pero claro. Este establecimiento se enorgullece de servir a todas las personas. No se tolerará la discriminación. ¿Chuck y sus amigos están de vuelta?, preguntó. Sofía meneó la cabeza una vez. Pero al ver el cartel y el nuevo ambiente, se fueron antes de siquiera sentarse. Brad les dijo que no serían bienvenidos a menos que pudieran respetar a todos los clientes. Miguel asintió. Sabía que el verdadero cambio se producía no solo cuando se confrontaba a los agresores, sino cuando las instituciones adoptaban posturas claras y consecuentes. ¿Y tú?, preguntó. ¿Cómo te sientes? Sofía sonrió, pero era una sonrisa distinta a la de las semanas anteriores. Más segura, más fuerte, me siento poderosa. Como si mi voz importara. Siempre importó, respondió Miguel. Acabas de encontrar el coraje para usarlo. 3 meses después, Miguel recibió una llamada inesperada. Era Sofía, pero no llamaba desde el restaurante. Señor Miguel, espero que se acuerde de mí. Claro que me acuerdo, Sofía. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, la verdad. Quería contarte una noticia. Miguel sonrió, preparándose para escuchar sobre un ascenso o algún logro personal. Me inscribí en la universidad, dijo Sofía, con la voz radiante de orgullo. Universidad de Texas. Voy a estudiar trabajo social. Quiero ayudar a las familias inmigrantes. Miguel sintió una oleada de orgullo paternal. ¡Qué maravilla, Sofía! Tu hermano estaría orgulloso. Y hay más. Obtuve una beca parcial, pero aún necesitaba fondos. Brad me ayudó a organizar una recaudación de fondos en el restaurante. Toda la comunidad latina de Austin se unió. Recaudamos suficiente dinero para cubrir la matrícula universitaria. Miguel tuvo que parpadear varias veces para controlar su emoción. Mereces cada centavo. Señor Miguel, quiero que sepa que esa noche cambió mi vida. Verlo defender su dignidad, ver que era posible enfrentar la injusticia con fuerza, pero sin odio, eso me enseñó quién quiero ser. Miguel se quedó en silencio por un momento, procesando el impacto que una simple comida había tenido en la vida de una joven. Sofía, siempre has tenido esa fuerza dentro de ti. Estuve ahí cuando decidiste usarla. Me graduaré en 4 años, dijo ella. Y cuando eso suceda, quiero que estés ahí. Porque parte de ese logro es tuyo. 4 años después, Miguel Santos se sentó entre cientos de familias orgullosas en el estadio de la Universidad de Texas.
A sus 62 años, su cabello era más canoso, pero su postura seguía erguida, sus ojos aún brillaban con la misma dignidad que había mostrado aquella noche en el Lone Star Grill. Cuando se mencionó el nombre de Sofía Martínez, Miguel se puso de pie y aplaudió con más entusiasmo del que había mostrado en años. Sofía cruzó el escenario, diploma en mano, escudriñó al público hasta que lo miró a los ojos y lo saludó como si fuera de la familia. Porque en cierto modo lo era. Después de la ceremonia, Sofía se acercó con sus padres, su anciana abuela y varias personas más que Miguel no conocía. «Esta es la familia que elegí», dijo Sofía presentando a Miguel. «Este es el hombre que me enseñó que la dignidad no es algo que nadie te pueda quitar, es algo que llevas dentro». La abuela de Sofía, una mujer menuda de ojos penetrantes, se acercó a Miguel y le tomó las manos. «Gracias, mijo», dijo en español. «Por proteger a mi nieta. Por enseñarle que vale». Miguel respondió en español. «Ella se protegió sola. Yo solo estaba allí para recordarle que tenía derecho a hacerlo». Mientras la familia se reunía para las fotos y las celebraciones, Miguel se dispuso a marcharse discretamente. Pero Sofía lo agarró del brazo. «¿A dónde vas?», preguntó. «Déjanos celebrar en familia», respondió. «Eres familia», insistió Sofía. «Esa noche, cuando te pusiste de pie, no era solo por ti. Era por todos los que alguna vez nos hemos sentido como intrusos en nuestra propia tierra. Nos demostraste que pertenecemos aquí tanto como cualquier otra persona». Miguel miró a su alrededor, a la orgullosa familia latina, a los graduados de todos los colores y orígenes, al campus de una universidad donde jóvenes como Sofía ahora se sentían bienvenidos para aprender y crecer. «¿Sabes qué fue lo más importante que aprendí esa noche?», dijo finalmente Miguel. «¿Qué?», preguntó Sofía. «Que cambiar el mundo no requiere grandes gestos heroicos. A veces, solo se trata de negarse a aceptar la falta de respeto. A veces, solo se trata de plantar cara». Sofía sonrió y a veces, es cuestión de ser lo suficientemente valiente para advertir a alguien sobre el peligro. Miguel asintió y a veces, se trata de ser lo suficientemente valiente para creer que tu voz importa.